Tercer domingo del tiempo ordinario. Domingo de la palabra de Dios. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Primera lectura. Lectura del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 10. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediado del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía. Estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para la ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieran la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Vayan, coman alimentos exquisitos, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso.
Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios los ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Tienen todos don de curar? ¿Hablan todos en lengua o todas la interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, el Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 4 y capítulo 4 de los versículos 14 al 21. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, tercer domingo del tiempo ordinario, ha sido declarado como el domingo de la palabra de Dios. Por eso, las lecturas hacen referencia directa a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. En la primera lectura, que corresponde al libro de Nehemías, en el capítulo 8, se nos narra cómo el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea. Hay que recordar que esa palabrita asamblea, procedente del griego, eclesía,
Y esa palabra griega eclesia, procedente del hebreo Kahal Yahvé, asamblea de Yahvé. Pero ya ahí en esa palabra, de alguna manera se está anticipando también la presencia de la iglesia como asamblea, el pueblo de Dios, la asamblea de Yahvé, la asamblea de Dios. Se nos dice que el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea y desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a todos los que estaban, hombres y mujeres, a todos los que tenían uso de razón. Y lo hizo públicamente en la plaza. Y toda la mañana, ya hemos dicho, desde la mañana hasta el mediodía. Y se nos indica incluso que lo seguían con una gran atención. Y que al abrir el libro, la gente se puso de pie. Y al terminar, decía la gente, amén, amén. Se nos está recordando, se nos está diciendo, se está poniendo delante a nuestra consideración esa veneración que hay que tener ante la palabra de Dios, ante la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel había regresado del destierro de Babilonia. Habían estado desterrados más de 50 años a lo largo del siglo VI antes de Cristo. Habían perdido muchas cosas que eran las constitutivas de su condición de pueblo, pero no habían perdido ni a Yahvé, su Dios, ni habían perdido la ley, la palabra de Dios. Y por eso cuando Esdras les lee muy posiblemente algunos libros que ahora forman parte del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, quizá más especialmente el libro del Deuteronomio, aquellos hombres que ya tenían a esa palabra de Dios como inspirada por Dios, nada más escuchar, nada más ver a Esdras abrir el libro, inmediatamente se ponen de pie. Y a cada afirmación contestaban, amén, amén. Y el pueblo entero lloraba al escuchar la palabra de la ley. Esto se nos pone ahora a nuestra consideración porque hoy día estamos celebrando el domingo de la palabra de Dios. El tercer domingo del tiempo ordinario es el domingo de la palabra de Dios. Así lo ha dispuesto hace 4 o 5 años el Papa Francisco. En definitiva, se nos está pidiendo veneración por la palabra de Dios, propósito de leerla, de meditarla, de tenerla muy cercana a nosotros, porque de esa manera tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios cerca de nosotros. Es la palabra de Dios, es nuestra fuerza, es nuestra salvación. Ahí está lo que Dios reveló a lo largo de cientos y miles de años. Ahí está escrita la historia de nuestra salvación. Ahí está la forma también como Dios ha dispuesto para salvarnos y alcanzar la vida eterna. Y por eso en el Salmo escuchamos estas palabras: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Efectivamente, eso es la palabra de Dios, eso es la Biblia, que contiene tu palabra, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Y en la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que por el bautismo formamos parte de esta gran familia que es el reino de Dios fundado por Jesucristo. Es la Iglesia Católica. Ya lo dicen los papas, ya lo dice nuestra doctrina. El reino de Dios fundado por Jesucristo se identifica con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es ese reino querido por nuestro Señor, fundado por nuestro Señor, instaurado aquí
en la tierra. Y siguiendo a San Pablo en esta segunda lectura, aunque somos muchos quienes formamos parte de este reino de Dios, todos formamos parte de un solo cuerpo. Y además hay cosas que nos unifican, que nos unen dentro de este reino de Dios. Por ejemplo, la fe. Nuestra fe es única. Lo mismo que creemos los católicos aquí en nuestra parroquia, lo creen los católicos en Egipto, en Arabia, en África en general. Los sacramentos, los mismos sacramentos que tenemos aquí, lo tiene todo católico en el mundo entero. Nos une el Papa, nos une también la palabra de Dios. La Sagrada Escritura, la Biblia, es una para todos. Y por eso, en esta lectura, en esta segunda lectura de este domingo, lo que nos recuerda San Pablo, nos invita también a tener presente que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es una de las formas que tenemos para estar muy unidos todos los cristianos, todos los católicos. Y en el Evangelio empezamos también a meditar, a leer. La liturgia empieza a proponernos el Evangelio según San Lucas. A partir de ahora, todos los domingos, generalmente se nos va a proponer un texto de San Lucas. Vamos a ir desarrollando poco a poco todo este Evangelio. Estamos en el ciclo C dentro de la liturgia de la Iglesia. Y por eso en el ciclo C se lee el Evangelio según San Lucas. En el ciclo A, San Mateo. En el ciclo B, San Marcos. En el ciclo C, San Lucas. Y empezamos precisamente en este domingo de la palabra de Dios con ese famoso prólogo de San Lucas. En el capítulo 1, los 4 primeros versículos son una condensación de lo que San Lucas quiere presentarnos. Además, es como un resumen de lo que es la fuente de toda nuestra fe, de toda nuestra doctrina, porque ahí San Lucas nos habla de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura. Fíjense que decimos primero Sagrada Tradición porque efectivamente la tradición es primero y luego viene ya la puesta por escrito. San Lucas empieza diciendo que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Ya esto nos da motivo para hacer varias consideraciones. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato. San Lucas nos está diciendo que en el tiempo en que él está empezando a poner por escrito lo que va a ser su evangelio, el Evangelio según San Lucas, ya él mismo, Lucas, tiene en sus manos otros intentos de poner por escrito lo que ha sucedido. Es decir, ya, si podemos hablarlo con nuestros términos, ya había notas, apuntes de lo que había sucedido, es decir, ese huracán que había sido nuestro Señor Jesucristo con su vida, con sus palabras, con sus milagros. Y por eso dice, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se refiere, como les acabo de decir, a ese huracán que es nuestro Señor Jesucristo, que pasó, como también lo dice San Pedro, haciendo el bien. Haciendo el bien. Todos esos hechos, su vida, sus palabras, sus milagros, las resurrecciones, las curaciones de leprosos, sus enseñanzas, su doctrina y especialmente el misterio pascual. Antes también hay que recordar la instauración de la institución de la Iglesia, el llamado de Pedro, el llamado de los diferentes apóstoles
y luego el misterio pascual, es decir, su pasión, su muerte, su resurrección. Todos son esos hechos que se han cumplido entre nosotros, dice San Lucas, que ya muchos han emprendido esa tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Aquellos que han empezado a poner por escrito esos hechos de la vida de nuestro Señor, hechos y palabras, y que ahora San Lucas quiere también él investigando primero y luego poniendo por escrito lo que ahora es el Evangelio de San Lucas. Pues estos que ya habían intentado empezar a componer esos hechos por escrito, lo hacen siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares. Decíamos que esto es importante porque ¿qué nos está diciendo San Lucas? San Lucas nos está diciendo que ha existido una tradición, es decir, incluso podemos ponerlo fechas. El primer gran acontecimiento fundacional de toda la fe cristiana es la vida y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Por poner unos números redondos, eso sería desde su nacimiento, año 0, año 1, hasta alrededor de los 30 años, hasta los 33 años. Esos acontecimientos, esos hechos que han ocurrido, como dice San Lucas, entre nosotros, fueron transmitidos por los que conocieron a Jesucristo. Y por eso San Lucas dice que aquellos que han intentado componer estos hechos por escrito, han seguido las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares. Aquellos testigos oculares, pensemos en San Pedro, pensemos en el apóstol San Juan, pensemos en el apóstol San Mateo y los demás, fueron testigos oculares. Ellos empezaron a transmitir lo que habían visto de nuestro Señor Jesucristo, lo que habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos predicaban a Jesucristo, sobre Jesucristo, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares. Eso es la tradición apostólica. Eso es la tradición constitutiva. Antes que la Sagrada Escritura, antes que el Nuevo Testamento estuviese ya escrito, primero fue la tradición, la predicación de Pedro, la predicación de todos los apóstoles, la predicación de los primerísimos cristianos que seguramente conocieron a nuestro Señor. Aparte de los apóstoles había discípulos, recordemos aquellos 72 que fueron enviados por nuestro Señor de dos en dos a predicar. Lo conocían bien, lo escuchaban, lo seguían, no formaban parte de los 12 apóstoles, pero también fueron testigos oculares y empezaron a transmitir todo acerca de nuestro Señor. Ese proceso hay que situarlo más o menos en unos 30 años, es decir, después de la muerte de nuestro Señor, alrededor del año 30 hasta el año 60 del primer siglo, todo tradición, todo transmisión de palabra, todo predicación. Decíamos hace un ratito, eso es la tradición constitutiva, esa es la tradición apostólica. Por eso la Iglesia dice que nuestra fe está contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. O para decirlo más exactamente, primero en la Sagrada Tradición y también en la Sagrada Escritura. Por eso, cuando en general los protestantes en su fe dicen que se encuentra solamente contenida en la Sagrada Escritura, están en un error. La Sagrada Escritura surge precisamente de la tradición. Primero ha sido la tradición, pero esa tradición, hemos dicho, compuesta por esa predicación de los apóstoles y de los primerísimos cristianos. Por lo tanto, la tradición de la Iglesia Católica.
la tradición de la Iglesia Católica es la que luego se pone por escrito y que va a constituir el Nuevo Testamento. Entonces, sigue diciendo San Lucas que ya que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra, Esto nos da también un fundamento para pensar ahora en nosotros. También nosotros podemos decir que somos testigos oculares a través de la palabra de Dios. También nosotros estamos llamados a ser predicadores de la palabra. Y cuando digo nosotros, estoy diciendo todos los bautizados. No solamente el Papa y los obispos, sino todos los bautizados, predicadores de la palabra. Porque somos testigos oculares a través de los que nos han transmitido esas tradiciones acerca de nuestro Señor Jesucristo y que están consignadas en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso dice San Lucas, yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, y aquí hay una novedad de San Lucas con respecto, por ejemplo, al Evangelio de San Marcos y al Evangelio de San Juan. Dice San Lucas, yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, todo exactamente desde el principio, se está refiriendo desde el principio de la vida de nuestro Señor, es decir, desde su concepción, desde su nacimiento. Por eso San Lucas y también San Mateo son los únicos que cuentan la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Marcos no lo cuenta, ni tampoco San Juan. San Lucas ya lo está adelantando aquí. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Quiere decir que ya Teófilo, independientemente si es una persona concreta o es en general todo aquel que ama a Dios o todo amado por Dios, da por supuesto que ya conoce las enseñanzas que ha recibido. Entonces, aquel personaje concreto o aquel grupo de personas o los cristianos en general, además de haber recibido las enseñanzas, con esto que les va a presentar San Lucas, su evangelio, para que vea confirmada su fe, para que vea confirmadas las enseñanzas que ha recibido. Entonces, y nosotros tenemos ahora, después de siglos, esto que San Lucas ha querido transmitirnos, y de manera, podemos decir, después de haber investigado, como él mismo lo dice, todo exactamente, podemos tener la seguridad de que lo que se contiene en la Sagrada Escritura es palabra de Dios, realmente ocurrió, son enseñanzas para nuestra fe y para nuestra salvación. Y luego San Lucas nos va a presentar aquel pasaje que nuestro mismo Señor Jesucristo lee en la sinagoga de Nazaret y que incluso es indicativo para nuestras formas de tratar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. Nos dice San Lucas que Jesús fue a Nazaret, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Se puso de pie para hacer la lectura. Otro gesto de cariño, de veneración, de respeto, de amor a la Sagrada Escritura. Otra manifestación de su fe en la inspiración divina de la Sagrada Escritura. En ese momento la Sagrada Escritura era el Antiguo Testamento, pero también ya lo tenían así, inspirado por Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo se pone de pie en el momento de hacer la lectura de la Sagrada Escritura. Esto fundamenta lo que cada vez que asistimos a la Santa Misa, en el momento de la lectura del Evangelio, es decir,
en esos relatos directamente relacionados con nuestro Señor Jesucristo, y que lo hace el sacerdote o en su caso el diácono, pues es el momento en que todos se ponen de pie, precisamente en señal de veneración a la Sagrada Escritura. Lo vemos también aquí en nuestro Señor Jesucristo. Se puso de pie para hacer la lectura. Y efectivamente va a leer un pasaje del libro del profeta Isaías, el capítulo 61, que nuestro Señor al final de leerlo dice: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Con lo cual está diciendo que la Sagrada Escritura contiene lo que Dios ha ido revelando, lo que Dios ha ido prometiendo, y que ahora con Él se cumple. ¿Y qué había leído nuestro Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Efectivamente, recordemos cómo el Espíritu Santo unge a nuestro Señor cuando bajó sobre Él en forma de paloma en su bautismo. Sigue diciendo Isaías: me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Jesucristo ha venido a anunciar la buena nueva, el reino de Dios a todo el mundo, porque todos somos pobres ante Él. Para anunciar a los cautivos la libertad. Toda la humanidad estaba cautiva del demonio, de la muerte eterna y del pecado. Jesucristo viene a anunciarnos la libertad y a anunciar a los ciegos la vista, a dar a los ciegos la vista. El pecado ciega, el pecado no deja ver, estábamos ciegos. Jesucristo viene a traernos la luz, a iluminar nuestra vida, a iluminar este mundo de tinieblas. Y sigue diciendo San Lucas que nuestro Señor Jesucristo se atribuye todo para Él. Sigue diciéndonos el profeta Isaías: para dar libertad a los oprimidos por el demonio, oprimidos por el pecado. Jesucristo ha venido a darnos libertad y nos la da especialmente con su pasión, muerte y resurrección. Y ese mérito que Jesucristo alcanza para nosotros nos llega de manera muy especial a través de la Iglesia por los sacramentos. Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Ese año de gracia es un año eterno, porque desde Jesucristo hasta el final de los tiempos va a durar siempre. El año de gracia no es otra cosa que el mismo Cristo, la fe que nos ha traído, la gracia santificante que nos ha ganado, los sacramentos que nos ha ganado. Ese es el año de gracia de nuestro Señor. Fíjense, hoy día estamos celebrando el domingo de la palabra de Dios. Y cuánto motivo para darle gracias a Dios, porque además de revelarnos todo lo necesario para conocerlo a Él y para conocer nuestra salvación, ha querido que todo eso quedase consignado por escrito y que nos llegase a nosotros ahora, a una distancia con respecto del Nuevo Testamento de 2000 años, con respecto al Antiguo Testamento 3500 años, y que seguirá presente en toda la historia de la salvación hasta el final de los tiempos. Aunque pasen 1000 años más, 10.000 años más, los cristianos de entonces van a tener siempre la palabra de Dios. Y por eso le damos gracias al Señor que nos haya dejado, que haya querido quedarse Él en la Eucaristía y que nos haya dejado su palabra, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra más tajante, más cortante que una espada de doble filo, porque sus palabras son palabras de vida eterna, como se lo dijo San Pedro. Damos gracias a quien es Madre de la Palabra de Dios, Madre de Jesucristo, la Virgen Santísima, y también invocamos su intercesión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.